Imaginaros que nos piden que calculemos el área de la función f de x igual a x cuadrado menos 4 entre los puntos x igual a menos 1 y x igual a 1. Para poder calcular esa área, lo primero que tenemos que hacer es tener una idea gráficamente de dónde está situada esa área, y para eso tendríamos que representar gráficamente la función. Fijaros que esta función x cuadrado menos 4 es una parábola. Por lo tanto, tendremos que dibujar esa parábola. Fijaros que como el coeficiente de la x cuadrado es positivo, la forma de esta parábola es con las ramas abiertas hacia arriba, como os estoy dibujando. Luego tendríamos que calcular el vértice, que acordaros que la fórmula era menos b partido por 2a. Como en este caso b vale 0, el vértice sería 0. Y luego podríamos pasar a ver los puntos simétricos para tener que dar menos puntos en la tabla de valores. Si el vértice está aquí, en el punto 0, los simétricos serán el 1 con el menos 1, y por ejemplo también el 2 con el menos 2. Yo creo que con estos 5 puntos sería suficiente, así que voy a pasar ya a dar la tabla de valores, xy, y voy a dar estos puntos, el 0, el 1 y el menos 1, que serán simétricos, y el 2 y el menos 2, que también lo serán. Si sustituyo la función por 0, sería 0 al cuadrado menos 4, así que para 0 nos da menos 4. Si sustituyo en 1, sería 1 al cuadrado, que es 1 menos 4, que da menos 3. Por lo tanto, para el menos 1, como es simétrico, también sería menos 3. Si sustituyo en 2, sería 2 al cuadrado, 4 menos 4, 0. Por lo tanto, para menos 2 también daría 0. Y voy a pasar a dibujar gráficamente esta función. Me dibujo unos ejes, x e y, y el punto 0 menos 4 sería este punto que acabo de dibujar. El punto 1 menos 3 sería este de aquí, y el punto menos 1 menos 3 sería este de aquí. El punto 2, 0 sería este de aquí, y el menos 2, 0 este de aquí. Y con esto ya podemos dibujar la gráfica de la función. Sería una cosa como esta que estoy dibujando ahora, aproximadamente. Y fijaros ahora qué nos piden. Nos piden que calculemos el área comprendida entre esta parábola, las rectas x igual a menos 1 y las rectas x igual a 1. Vamos a ver cuáles son esas rectas, x igual a menos 1. Fijaros que el menos 1 se encuentra aquí y el 1 aquí, por lo tanto estas rectas serán las que os estoy dibujando. Lo voy a escribir y será esta recta de aquí y esta recta de aquí. Por lo tanto, el área que nos piden, fijaros, será esta área que os estoy marcando en amarillo, el área comprendida entre la función, el eje de las x y las rectas menos 1 y 1. ¿Cómo calculamos esta área? Pues yo he dicho antes que el área se calculaba por la integral definida, así que lo que voy a hacer es calcular la integral definida entre esos dos puntos, que recordad que eran el punto menos 1 y el punto 1, así que entre menos 1 y 1, de esta función que era x cuadrado menos 4. Diferencial de x, y hago esa integral. La integral de x cuadrado es x al cubo tercios, y la integral de menos 4 es menos 4x, y todo eso lo tengo que calcular entre menos 1 y 1. Así que voy a sustituir. Si sustituyo en 1, tendría 1 al cubo, que es 1, partido por 3, menos 4 por 1, que es 4. Y todo eso menos, y si ahora sustituyo en menos 1, tendría menos 1 al cubo, que da menos 1, partido por 3, y menos 4 por menos 1, más 4. Voy a hacer estas operaciones, y para ello lo primero voy a quitar paréntesis. Esto quedaría 1/3 menos 4, y menos por menos 1/3 sería más 1/3, y menos por más 4 menos 4. Fijaros que por un lado tenemos números enteros, menos 4 y menos 4, que da menos 8, y por el otro lado fracciones, 1/3 más 1/3 da 2/3. Y tenemos que sumar eso. Para ello hacemos el mínimo común múltiplo, que es 3, y tendríamos 3 entre 1, 3 por menos 8, menos 24. Y 3 entre 3, 1 por 2, 2. Menos 24 más 2 da menos 22/3. Y ya tenemos el resultado de esa integral. Pero fijaros que nos ha dado un número negativo, y un número negativo nunca puede ser el valor de un área, porque un área es una unidad de medida y siempre nos tiene que dar positiva. El que nos haya dado un número negativo es debido a que el área que queremos calcular es un recinto que se encuentra, fijaros, por debajo del eje de las x. Pero como os he dicho antes, nunca un área puede dar negativa. Lo que haremos es que siempre que tengamos un recinto que esté por debajo del eje de las x, la integral no será el área, como os he dicho antes, sino que tendremos que cambiarle el signo y pasarla a positivo. O dicho de otra forma, tendremos que coger el valor absoluto de la integral. Si la integral nos ha dado negativo, pues la tendremos que pasar a positivo. Por lo tanto, en este caso, el área buscada no será menos 22/3, sino que será 22/3 en positivo,
unidades al cuadrado. Y con esto tendremos acabado el ejercicio. Pero se podría dar el caso de que el área que queramos calcular tenga partes positivas y partes negativas. Como por ejemplo, imaginaros, voy a dibujar aquí una pequeña gráfica. Imaginaros esta función que acabo de dibujar, que la quisiésemos calcular desde este punto A hasta este punto B. Si os dais cuenta, aquí tenemos un área que sería por debajo del eje de las X, es decir, que sería negativa, y otra área que sería positiva. Si yo calculase la integral entre A y B, este trocito me daría negativo, este otro trocito me daría positivo, y al sumar podría ser que se anulasen o que se restasen. En este caso lo que tendremos que hacer es hacer por separado la parte del área negativa y la parte del área positiva. La parte que está por debajo de las X nos dará un número negativo y nosotros lo pasaremos a positivo. La parte que esté por encima del eje de las X nos dará un número positivo y lo dejaremos como está, y luego lo que haremos será sumar ambos números ya positivos. Veamos un ejemplo. En este caso nos pide que calculemos el área encerrada por la función f de x igual a 2x más 1, el eje de las X y las rectas x igual a menos 2 y x igual a 1. Como antes, lo primero que tendremos que hacer es dibujar esta función. Fijaros que es una recta, por lo tanto simplemente bastaría con dar una serie de valores. Voy a dar los valores menos 1, 0 y 1, y como la función es 2x más 1, para menos 1 será 2 por menos 1, que es menos 2, más 1, menos 1. Para 0 será 2 por 0, 0, más 1, 1, y para 1 será 2 por 1, 2, más 1, 3. La voy a dibujar. Me dibujo aquí un sistema de referencia y tendremos para menos 1 el punto menos 1, que sería este punto, para 0 el punto 1, que sería este de aquí, y para 1 el punto 3, que sería este otro de aquí. Y dibujo esta recta. Ahora, si miramos lo que nos pide que calculemos el área entre los puntos menos 2 y 1. Por lo tanto, el punto menos 2, fijaros que está aquí, por lo tanto sería desde aquí hasta el punto 1, que es este otro de aquí. Lo voy a escribir, este sería el menos 2, este sería el 1, por lo tanto el área que nos piden sería este trocito de aquí más este otro trocito de aquí. Y si os dais cuenta tenemos un trozo, el trozo verde, que está por debajo del eje de las X, y un trozo, el trozo rosa, que está por encima del eje de las X. Así que vamos a calcular el área de cada uno de estos trozos por separado. Empecemos calculando el área del trozo verde. El área del trozo verde es el área de esta función entre este punto, que habíamos dicho que era el menos 2, y este punto de aquí. ¿Pero cuál es este punto de aquí? Pues este punto es el punto donde la función f de x corta el eje de las x, así que tendremos que calcular ese punto de corte. Por lo tanto, lo primero que tendré que hacer es calcular el punto de corte de la función con el eje x. Para eso hacíamos la y igual a 0, y recordad que la función era f de x igual a 2x más 1, así que si hacemos la y igual a 0 se quedará 0 igual a 2x más 1, y resolvemos esta ecuación. Pasando el menos 1 al primer lado quedaría menos 1 igual a 2x, por lo tanto x igual a menos 1 medio. El punto menos 1 medio será por lo tanto este punto de aquí, y para calcular esta primera área tendremos que calcular la integral entre menos 2 y menos 1 medio de esta función, 2x más 1 diferencial de x. Lo voy a hacer y esto sería la integral de 2x, que sería 2 por x al cuadrado partido por 2, más la integral de 1, que sería x, y todo eso entre menos 2 y menos 1 medio. Fijaros que aquí puedo simplificar los dos, así que quedaría x cuadrado más x entre menos 2 y menos 1 medio. Y ahora voy a sustituir. En menos 1 medio tendría menos 1 medio al cuadrado, que eso es menos por menos más 1/4, menos 1 medio. Y ahora menos, si sustituyo el menos 2, sería menos 2 al cuadrado, queda 4, menos 2. Y voy a hacer operaciones. Lo primero voy a quitar paréntesis y quedaría 1/4 menos 1 medio menos 4 más 2. Fijaros que un signo menos delante de un paréntesis cambia el signo de todo. Y fijaros que tengo por un lado fracciones y por el otro números. Voy a calcular la operación de los números. Menos 4 más 2 da menos 2. Por lo tanto tendría 1/4 menos 1 medio menos 2. Y aquí tengo que hacer el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo en este caso es 4. Le voy a poner un 1 aquí abajo y tendría 4 entre 4, 1 por 1, 1. 4 entre 2, 2 por 1, 2. Y 4 entre 1, 4 por 2, 8. El resultado sería 1 menos 2, que es menos 1, menos 8, menos 9 cuartos.
Fijaros que nos ha dado un número negativo, pero eso ya lo esperábamos porque estábamos calculando un área que estaba por debajo del eje de las X. Por lo tanto, si a esta área, por ejemplo, le llamamos área 1, podemos asegurar que el área 1 es 9 cuartos, poniéndolo ya en positivo, unidades al cuadrado. Vamos a calcular ahora el área 2. El área 2, que es la que tenemos en rosa, será la integral desde el punto menos 1/2 hasta el punto 1, es decir, desde este punto de aquí hasta este de aquí, de esta función. Acordaros que la función era 2x más 1, diferencial de x. Y si hacemos estas operaciones, eso será la integral de 2x, que es 2 por x cuadrado medios, que se puede simplificar como hemos hecho antes y daba x cuadrado, más la integral de 1, que es x, y todo eso entre menos 1/2 y 1. Sustituyo, en 1 tendría 1 al cuadrado, que es 1, más 1, y en menos 1/2 tendría menos 1/2 al cuadrado, que es 1/4, menos 1/2. Eso sería 1 más 1, 2, menos 1/4 y menos por menos más 1/2. Y hago el mínimo común múltiplo, en este caso es 4 otra vez, menos 4 más 4, y tendría 4 entre 1, 4 por 2, 8, 4 entre 4, 1 por 1, 1, y 4 entre 2, 2 por 1, 2. Y hacemos esas operaciones, 8 menos 1 da 7, más 2 da 9 cuartos. Fijaros que nos da 9 cuartos, exactamente lo mismo que nos había dado anteriormente. ¿Por qué? Porque estas dos áreas, si os fijáis, son exactamente iguales, tienen el mismo tamaño. Ya tenemos calculado el área 1, que era este trozo de aquí, y el área 2, que era este trozo de aquí. Para calcular el área total, lo que tendremos que hacer es sumar esas dos áreas, es decir, 9 cuartos más 9 cuartos. Y 9 cuartos más 9 cuartos da 18 cuartos, que si lo simplificamos entre 2, es 9 medios unidades al cuadrado. Y esto lo recuadramos y ya tenemos acabado este ejemplo.